Es importante hablar de la historia de Colombia desde el imperialismo estadounidense y para esto es pertinente estudiar lo que ha implicado en diferentes momentos la doctrina Monroe. Vale decir que al principio la doctrina Monroe paradójicamente tenía intereses no colonialistas o incluso anticolonialistas. Inicialmente, la doctrina Monroe era un principio de la política exterior estadounidense que en esencia se oponía al colonialismo europeo en el continente americano. De ahí nace el famoso lema, entre comillas, América para los americanos. Originalmente era una tesis defensiva, sin embargo, ha cambiado para justificar la intervención y la invasión de Estados Unidos de América en el continente latinoamericano, en toda América Latina, en esta parte del continente. Y esto, indudablemente, ha generado críticas y rechazos por parte de los países latinoamericanos. Inicialmente, los principios fueron propuestos por el presidente James Monroe, quien presentó esta doctrina en un discurso ante el Congreso de los Estados Unidos de América el 2 de diciembre de 1823. Sus principios fundamentales eran, primero, oposición al colonialismo, es decir, que Estados Unidos de América no toleraría la futura colonización de naciones europeas en América. Segundo, no intervención, que no intervendría en los asuntos de las potencias europeas. Y en esa medida, también podemos hablar de lo que implica el tercer elemento, que es lo de América para los americanos. Cualquier intento de las potencias europeas de controlar una nación en América se consideraría un acto hostil hacia los Estados Unidos de América. Pero acá llega el momento de los cambios y de las críticas, porque a pesar de que esta intención original era anticolonial, la doctrina Monroe se ha transformado en el tiempo, en los últimos 200 años, en un tema imperialista, en una justificación para invadir, o como dicen ellos, para intervenir países, y se utilizó para justificar la expansión territorial estadounidense y su evidente intervencionismo en América Latina. Y aquí vale la pena hablar del corolario de Roosevelt, que tiene que ver con que en el siglo XX el presidente Theodore Roosevelt agregó un corolario que permitía a Estados Unidos de América usar la fuerza militar en Latinoamérica para presuntamente mantener alejadas a las potencias europeas, consolidando así la hegemonía estadounidense y convirtiéndose en un imperio nuevo. A propósito de esto, vale la pena estudiar un libro del escritor Alfredo Toro Hardy que se titula Hegemonía e Imperio, un libro publicado por Villegas Editores, en donde dice lo siguiente. Estamos hablando de la página número 41, que dice así: el derrumbe de la hegemonía norteamericana, Estados Unidos y la gobernabilidad global. Durante los siglos XVI y XVII fue tomando forma la noción de soberanía estatal,
Bajo la misma se entendía que mientras en el plano doméstico el Estado ejercía supremacía, en el plano internacional era imposible sobreponer algún tipo de autoridad a la de los propios estados. Esto último se traducía inevitablemente en un ambiente proclive a la confrontación y a la anarquía. Diversos planteamientos y proyectos buscaron a lo largo del tiempo superar esta tendencia a la anarquía, proyectando un grado razonable de gobernabilidad en el ámbito internacional. Desde la tesis de la Confederación y Paz Perpetua de Kant hasta la Liga de las Naciones de Wilson, fueron múltiples los intentos en tal sentido. No sería sino hasta las fases finales e inmediatamente posteriores a la Segunda Guerra Mundial, bajo los gobiernos norteamericanos de Roosevelt y Truman, respectivamente, cuando cobraría vida una amplia red de organizaciones multilaterales y de alianzas susceptible de dar sustento a algo parecido a un sistema de gobernabilidad global. Con el impulso de Roosevelt surgirían la Organización de las Naciones Unidas y los acuerdos de Bretton Woods, con la aparición del Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial y la Organización Internacional de Comercio. Bajo Truman aparecería el GATT como sucesor de la Organización Internacional de Comercio de corta vida, así como todo organizaciones que vincularía a los Estados Unidos con Europa Occidental, Japón y América Latina. Este entretejido se consolidaría ya en tiempos de Kennedy, con el fortalecimiento de la Comunidad Atlántica y la conversión del Mecanismo de Cooperación Económica Europea en la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico. Se estructuró así un sofisticado sistema multilateral al amparo de la primacía de Washington. Del otro lado, desde luego, se alzaba el bloque comunista con sus mecanismos de alianza y organizaciones de integración económica, aunque de alcance más limitado. Este último imponía límites y retos al poder de los Estados Unidos de América, al tiempo que ambos compartían su influencia en el interior de la Organización de las Naciones Unidas. Sin embargo, la existencia de esta dualidad resultó de mucha utilidad para afianzar el control norteamericano sobre su gigantesca esfera de influencia. Los años 70 trajeron consigo una profunda crisis al marco de referencia anterior. El conflicto y el fracaso de Vietnam sacudieron fuertemente el prestigio y la credibilidad internacionales de los Estados Unidos de América, mientras que la fluctuación del dólar en la presidencia de Nixon puso en entredicho la Woods. Y es en este contexto en el que nace el concepto del petrodólar. Recordemos que en el Tratado de Bretton Woods se hablaba de que el dólar estaría respaldado en oro, pero ya para la década de los 70 del siglo XX, Estados Unidos se estaba empezando a quedar sin oro porque al respaldar el dólar como moneda, entre comillas, universal con oro, entonces se estaba volviendo un mal negocio para Estados Unidos. Y acá es cuando se hace un negocio con árabes para que el dólar no se sostenga o no se respalde en oro, sino en oro negro, en petróleo. Y aquí ya empieza un nuevo elemento económico como una forma de instrumento de un nuevo imperialismo económico. En este contexto,
Muchos críticos consideran esto una aplicación de la doctrina Monroe y que funciona como una herramienta política que también intenta encubrir un proyecto imperialista de los Estados Unidos de América en el continente, en lugar de ser un pacto por la independencia. Pero es importante hablar de cuál es el impacto y la relevancia actual de esta doctrina Monroe, porque si bien a lo largo de su historia se ha argumentado que la doctrina Monroe carecía de relevancia militar inmediata, hoy día se percibe como un resurgimiento de ideas, entre comillas, decimonónicas o del siglo XIX, pero con impactos en el presente. Y así es como con personajes como Donald Trump ha resurgido un discurso hegemónico en donde claramente se ha invocado el espíritu de esta doctrina Monroe de una manera bastante evidente. Y eso es lo que quiero que profundicemos hoy, de cómo esta doctrina ha impregnado nuestra historia, nuestra política, desde la época de la independencia. Y la primera pregunta que vale hacerse es si realmente hemos sido independientes. Si bien nos hemos separado de España después de la batalla de Boyacá, en donde el país queda en manos de Simón Bolívar y de Francisco de Paula Santander, aquí la pregunta del millón es si realmente hemos sido independientes o si empezamos a depender de otros imperios. Inicialmente, dependiendo en un 82% del comercio británico, del imperio británico, y en las últimas décadas y quizás en el último siglo, dependiendo muchísimo de Estados Unidos. Y ahí es en donde entra la reflexión historiográfica y nos damos cuenta que sigue habiendo en líderes mundiales como Donald Trump un espíritu radicalizado de la doctrina Monroe, lo cual evidentemente genera preocupaciones sobre cómo aumenta ese espíritu intervencionista e invasor, ese aumento de injerencia en los asuntos internos de países como Colombia, lo que da pie para que se diga que Colombia se ha convertido en un patio trasero de los Estados Unidos de América. Y de cierta manera, casi todos los presidentes colombianos han estado al servicio de los intereses imperialistas estadounidenses. Y acá es en donde entra en juego una presunta defensa de los intereses nacionalistas. Vale decir también que varios analistas, incluso estadounidenses, como el lingüista Noam Chomsky, que últimamente ha hecho unos libros muy interesantes sobre geopolítica, consideran que la doctrina Monroe sigue totalmente vigente en una defensa supuestamente de los estadounidenses, pero en el fondo es una defensa del imperio estadounidense. Si bien es cierto, en teóricos como Noam Chomsky, podemos notar que hay diferentes estrategias en el contexto geopolítico actual. Sigue habiendo en personas como el presidente Petro o como el presidente Nicolás Maduro un rechazo latinoamericano a la doctrina Monroe. Y en esta medida, no solamente Noam Chomsky, sino diferentes analistas de la geopolítica latinoamericana han sostenido que la doctrina Monroe continúa obstaculizando el progreso de nuestras naciones y la colaboración entre la misma región. Y precisamente
porque ha impuesto una voz que pretende ser unificada desde Estados Unidos para acá y no de América Latina. Además que se pone en riesgo lo que técnicamente se ha llamado un mundo más multipolar, como una respuesta a la doctrina Monroe. Y acá tenemos dos posiciones históricas sobre los Estados Unidos. Y claramente sería anacrónico medir lo que decían en su momento Simón Bolívar y Francisco de Paula Santander con lo que ahora es el imperialismo estadounidense. Por ejemplo, Simón Bolívar tuvo un acierto en reconocer que Estados Unidos iba a ser el nuevo imperio, iba a ser el nuevo opresor de nuestros pueblos. Pero Santander también acertó en que el imperio británico iba a ser el reemplazo económico y colonial en ese siglo XIX del imperio español, que esos mercenarios, que son aproximadamente 5.000 mercenarios que mandó el imperio británico para batallas como la de Boyacá, no fue gratis, fue para controlar el 82% del comercio colombiano. Y por eso vale la pena pensar cómo se cambia la hegemonía de un dólar basado en oro, respaldado en oro, a un dólar respaldado en petróleo. Y acá podemos encontrar la ausencia de alternativas al liderazgo norteamericano hasta épocas de la Guerra Fría. Y aquí empieza la crisis mundial de la deuda, que permitió relanzar con nuevos parámetros a los organismos del Bretton Woods, que nacieron precisamente en el marco de la Segunda Guerra Mundial. Tras del llamado comunismo, que realmente se quedó solamente en socialismo de la Unión Soviética, el mundo entero tuvo que buscar acomodo bajo este sistema de gobernabilidad, un sistema que ahora pasaba a ser global y solo admitía una cabeza. Simultáneamente, la mal llamada ideología neoliberal propia del Consejo de Washington se transformó en la esencia de lo que llegó a bautizarse como el pensamiento único, un pensamiento que se empezó a imponer desde 1989 con la caída del muro de Berlín y totalmente desde 1991 cuando ya se desintegra totalmente la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, que realmente eran las únicas que ponían a prueba el imperialismo estadounidense. Y aquí nace lo que teóricamente se llama la tesis de la homogeneización, que tiene que ver con un imperialismo planetario bajo los parámetros del supuesto orden liberal que planteaba ya el escritor Fukuyama, y que esto pasaba a realizar una nueva forma imperial, una nueva forma de realidad en donde la fortaleza con la cual este nuevo movimiento se presentaba parecía ser transformado como una suerte de punto final de la evolución ideológica de la humanidad. Mientras que en países como Francia, con filósofos como Gilles Deleuze y como Félix Guattari, resurgía una nueva forma de colonial en el pensamiento, lo que se conoce como el marxismo cultural, o también con Gramsci en Italia. Se había hablado de otra forma de marxismo que no fuera estilo chino, estilo soviético o estilo cubano. Y en este contexto histórico,
con la llegada del presidente Bill Clinton, el sistema pudo refinarse un poco más gracias a la comprensión que se tuvo con respecto a la importancia del, entre comillas, llamado poder suave. Según Hubert Bedrin, este sistema consiste en la capacidad, comillas, paños y los deseos de otros, mientras que para Joseph Nye lo define como un poder, comillas, que coopta a la gente en lugar de coercionarla. En su presidencia, vale decir también que Estados Unidos pudo sacar pleno provecho a una globalización que se expresaba a través de los usos, símbolos y costumbres norteamericanos. Una forma de colonialismo ha sido a través del cine y a través de los ideales consumistas norteamericanos. En definitiva, el nuevo milenio comenzó bajo un marco de gobernabilidad global y consistencia ideológica sin paralelos en la historia. En el actual Estados Unidos se sigue manteniendo un control que hasta hace poco fue discreto, pero incontestado. En el régimen de Biden funcionaba así, pero en los dos regímenes de Donald Trump se ha perdido ese control discreto y se ha convertido en un control indiscreto en donde se calumnia a los presidentes de diferentes países latinoamericanos que no comulgan con estas formas de imperialismo, y las sanciones económicas han sido la constante. Y en este contexto, el poder de la élite de Washington podía, por ejemplo, forzar la apertura de los mercados del mundo a sus mercancías, sus inversiones y sus servicios, actuando en algunos momentos de manera indirecta y en otros de manera directa. Y acá vale resaltar el papel que han jugado las políticas del Fondo Monetario Internacional o del Banco Mundial bajo su control, sin hacerse sentir frontalmente en otros gobiernos. Estados Unidos de América podía instrumentar a su antojo los mecanismos del poder colectivo. En este contexto, vale hablar un poco de la administración de los Bush, tanto del Bush padre como del Bush hijo. Entonces, hablando de esto, el George Bush hijo llegó al gobierno estadounidense con un bagaje propio de ideas, prefiriendo replantear su relación con el resto del mundo en términos distintos. Ello implicó el desconocimiento de todo un sistema diseñado a imagen y a semejanza de los intereses norteamericanos. Por esta vía, los recién llegados, una compleja estructura internacional que a su país le había tomado varias décadas de construir. Proclamaron así la improcedencia del multilateralismo cooperativo por cercenar la libertad de acción a lo que su primacía le daba derecho. Plantearon de manera directa y brutal prerrogativas de su interés nacional, dejaron claro que su poder los eximía del cumplimiento de reglas y normas internacionales. Miren ustedes que en este contexto, el imperio de Estados Unidos, manejado en cabeza de George Bush, tiene exactamente el mismo manejo que le ha dado Donald Trump en sus dos gobiernos, en donde todo parece que girara en torno a Estados Unidos, en donde se incrementan las sanciones con aranceles, la persecución, el hostigamiento, el estereotipo y una imagen de que ellos pueden hacer lo que les dé la gana. Pero miren nada más
el expediente criminal de Donald Trump. O sea, Donald Trump es un reo que debería estar preso, pero un tipo que no está bien de la cabeza, no solamente no está preso, a pesar de que está condenado, es presidente de lo que al lado de Rusia y China es el país más poderoso del mundo. Entonces, aquí por esta vía, los llamados recién llegados comenzaron a desarticular una compleja estructura internacional que su país le había tomado varias décadas construir. Y acá, de acuerdo con Arthur Singer Jr., la nueva administración, o sea, la de George Bush hijo, comillas, quiso asumir el triple papel de juez, jurado y ejecutor. Esto lo escribió por allá en el 2004, cuando George Bush había aprovechado los atentados a las Torres Gemelas para invadir a Irak, para invadir a Afganistán y para invadir a Libia. Y básicamente eso es lo que está pretendiendo Donald Trump, aprovecharse de que hay sospechas, por ejemplo, del proceso electoral venezolano para invadir a Venezuela y a lo mejor quedarse con el petróleo y con las riquezas naturales de Venezuela, que ha sido precisamente el caballito de batalla del chavismo en este momento representado por Nicolás Maduro Moros. Y este triple papel del imperio de Estados Unidos como juez, jurado y ejecutor echa por tierra la idea originaria de la doctrina Monroe, la idea originaria de que era para evitar el colonialismo europeo. Entonces, la pregunta aquí es cómo evitar el colonialismo europeo con un colonialismo estadounidense. Y esto claramente está inmerso en que Estados Unidos no solamente sale como el mayor beneficiario de estas políticas imperialistas, sino que es el principal artífice de concepciones que son arcaicas como las que ha habido en el imperialismo británico o en el imperialismo francés. En este contexto, vale recordar cómo Bush hijo abandonaba también como Donald Trump los valores globales y el multilateralismo cooperativo en función de intereses nacionalistas y chauvinistas totalmente egoístas y apoyados en un unilateralismo militante. Todo ello, sin embargo, bajo una envoltura profundamente mesiánica que planteaba la redención de amplias parcelas del mundo por intermedio de los supuestos valores de la democracia y la libertad estadounidense, que realmente son valores que en la práctica no existen, solo en la teoría. Y así, personajes como George Bush hijo y Donald Trump eh, pasan a ver el mundo como un conjunto de satélites o de patios traseros y no de aliados o cooperadores. Pero la gran mentira que nos han metido varios presidentes que hemos tenido es decir que nuestra relación con Estados Unidos es una relación de cooperación y de igual a igual, cuando sabemos que realmente en la práctica, al menos desde el lado de personajes como George Bush y como Donald Trump, nunca ha sido una relación de igual a igual. Siempre ha habido, por parte de este tipo de personajes, una serie de imposiciones, de coaliciones ad hoc y no de instituciones multilaterales, de distinciones tajantes entre los que están con nosotros y los que están contra nosotros, de mecanismos de castigo a la disidencia y no de estímulos a la cooperación y a la acción preventiva.
así prevaleciendo arrogantemente sobre el derecho y la legitimidad internacional, o el llamado principio de autonomía o de autodeterminación de los pueblos. Y en este contexto, el ya mencionado 11 de septiembre de 2001 tuvo una gran influencia en este cambio de orientación aplicado por George Bush hijo. Sin embargo, como bien lo señala el profesor Greg Grandin de la Universidad de Nueva York, había, aparte de todo esto, importantes razones de fondo. Según este, o sea, según el profesor Greg Grandin, George Bush hijo lidera a un partido republicano transformado, un partido que refleja el realineamiento de la política exterior y doméstica, trayendo consigo el surgimiento de una derecha ultranacionalista, conservadora y expansionista, como la que en este momento también representa Donald Trump, en donde hay un conjunto de líderes fundamentalistas cristianos que se ven a sí mismos jugando un papel mesiánico y providencial, empujando a los Estados Unidos de América hacia ser policías del mundo o hacia ser los que van a redimir al mundo, sin reconocer que han tenido una política antidrogas totalmente fracasada, sin reconocer que realmente ellos están reviviendo un imperialismo y un colonialismo que en nada se diferencia del que primigeniamente combatía la doctrina Monroe. Y en este contexto, también hay que hablar del papel que juegan allí los intelectuales más famosos del Partido Republicano, los conocidos neoconservadores, quienes ya no hablan del lenguaje de los antiguos diplomáticos republicanos, caracterizados por la prudencia, el pragmatismo y la búsqueda de balances de poder, sino que ya hablan con un discurso totalmente hegemónico. Paradójicamente, un discurso que habla de cambio, de acción y de renovación moral, pero que en el fondo es un discurso que sería más bien América para los norteamericanos, o mejor aún para los estadounidenses. Y ya vemos que en este momento hay protestas muy fuertes contra Donald Trump por parte de sectores amplios del pueblo estadounidense, en donde le dicen a Donald Trump que no quieren reyes o que no quieren que Donald Trump sea un monarca. Pero también hay sectores de Estados Unidos, particularmente de los susodichos neoconservadores, que apoyan a Donald Trump y que están unidos con movimientos evangélicos que parten de la creencia de que el poder de los Estados Unidos de América puede transformar al mundo, es decir, que son los salvadores del mundo. Y esto se vio desde la época de George Bush particularmente. En otras palabras, los profundos cambios ocurridos en el interior del Partido Republicano, de los cuales la administración Bush era cabal expresión, resultaron totalmente responsables de la nueva orientación de la política exterior norteamericana, y esto obviamente tuvo impactos gigantescos. De esta manera, la gobernabilidad global comenzó así a deshicharse y también a sustraer de las manos de Estados Unidos los mecanismos que posibilitaban su control. Pero a la vez, de manera absurda, Washington, o el poder de las élites de Washington, disociaba al poder de las estructuras
que facilitaban y potenciaban su ejercicio. Y de este modo, dicha gobernabilidad constituía la esencia de la hegemonía norteamericana, la misma que había comenzado a delinearse desde la fase final de la Segunda Guerra Mundial y que se consolidó con el colapso del mal llamado comunismo, es decir, la caída del muro de Berlín, la separación de las repúblicas socialistas soviéticas, también los cambios en el llamado o mal llamado comunismo chino y también las dificultades del llamado socialismo cubano. Y en este contexto se da una convergencia y una retroalimentación con el fenómeno llamado la globalización, que le brindó un extraordinario nivel de sofisticación a las mismas políticas que eran la herencia de una doctrina Monroe en donde ya se habla es con un auténtico carácter, entre comillas, posmodernista. Y en esa medida, la administración de George Bush hijo, que fue incapaz de entender las ventajas que representaba esa sofisticación, prefirió, sin embargo, retrotraerse a los parámetros políticos del siglo XVII, lo que constituye claramente un monumental salto al pasado colonial que echó por tierra las inmensas posibilidades que ello representó para los Estados Unidos de América como potencia. Y al igual que George Bush hijo, Donald Trump se convierte en un representante de esa hegemonía imperialista, una hegemonía norteamericana que se vio precedida por la británica. Vale decir que cuando hablamos de la hegemonía británica, estamos hablando del periodo comprendido entre el triunfo de la batalla de Waterloo en 1815 y el fin de la Primera Guerra Mundial, que en ese momento se llamaba la Gran Guerra, en 1918. En este contexto, la hegemonía estadounidense, por su parte, se inicia tras la Segunda Guerra Mundial, en 1945, habiendo comenzado a plasmarse durante la fase final de dicho conflicto. El periodo comprendido entre las dos guerras indudablemente constituyó una suerte de tierra de nadie, en la que el Reino Unido resultaba ya demasiado débil para imponer su hegemonía y Estados Unidos no se decidía a imponer la suya. Según algunos autores, como Kindleberg, este estado de indefinición entre una potencia que no podía garantizar un liderazgo hegemónico y otra que se rehusaba a aceptarlo, creó inexorablemente las condiciones para que la crisis económica del 29 se transformara en una larga y penosa depresión, una depresión que también afectó a países como Colombia, particularmente cuando tuvimos el gobierno de Enrique Olaya Herrera. Si bien es cierto, la crisis se dio cuando el presidente era Miguel Abadía Méndez, el autor intelectual de la masacre en las bananeras, con la complicidad de la multinacional estadounidense United Fruit Company. La crisis económica del 29 afectó nuestra economía, particularmente entre 1930 y 1934. Ahora bien, vale aclarar que hegemonía e imperio no resultan desde luego la misma cosa. Si bien la hegemonía británica se inicia a partir del siglo XIX, su imperio se remontaba a un siglo antes. De la misma manera, su imperio habría de sobrevivir por varias décadas a fin de su hegemonía. Por lo demás,
durante el tiempo en que subsistió la hegemonía inglesa, la llamada Pax Británica, otros imperios compartieron la escena internacional. En efecto, el Imperio Británico compartía la escena internacional con imperios tales como el ruso zarista, el otomano o el austrohúngaro. Sin embargo, el Reino Unido pudo imponer su impronta hegemónica a través de un conjunto de reglas, acciones y mecanismos. Y aquí entra, por ejemplo, el papel que jugaron en guerras independentistas como la de Simón Bolívar y Francisco de Paula Santander, en donde claramente podemos notar que tuvieron injerencia con mercenarios. O sea, el Imperio Británico le prestó 5.000 mercenarios a Simón Bolívar de Santander, pero luego lo cobraron económicamente. Y en este contexto, vale decir que gracias a la Armada Real Británica pudo garantizarse el tránsito seguro por los océanos y también sus naves de vapor revolucionaron el transporte y acortaron radicalmente las distancias. Esto que constituyó claramente la revolución industrial. Los cables submarinos británicos cruzaron buena parte del globo, interconectando a seres humanos de diversas latitudes, beneficiándose de esas redes telegráficas transoceánicas. Sus agencias de noticias habrían de proyectar un contenido anglocéntrico a los periódicos de todo el mundo. Y aquí pueden ver ustedes también cómo esta hegemonía británica, lo mismo que la hegemonía estadounidense, se han construido desde una prensa mediática muy poderosa. Si ustedes analizan, por ejemplo, medios como Fox News, como CNN, en el caso latinoamericano, particularmente CNN en español, también en el caso colombiano, NTN 24, que sale de RCN. O sea, ese tipo de medios construyen una retórica en donde alaban cualquier política imperialista de Estados Unidos y en donde se encarnizan contra los enemigos de Estados Unidos. Por eso recordábamos a la periodista Claudia Gurizati atacando con vehemencia a Hugo Chávez y a Fidel Castro, mientras aquí en Colombia estamos viviendo una dictadura peor, la dictadura de las chuzadas del DAS, de las ejecuciones extrajudiciales, de la parapolítica, de la política. Entonces, este periodismo prepago también hace parte de la hegemonía. Y por eso imperio y hegemonía son complementarios. No son lo mismo, pero son muy complementarios. Y en este contexto, el libro Hegemonía e Imperio de Alfredo Toro Hardy nos lo demuestra. Entonces, en este contexto, vale decir que el Imperio Británico también se basó en la paridad fija entre la libra esterlina y el oro, que preservó la estabilidad monetaria internacional. Y un oro que también utilizó Estados Unidos al inicio de su gran hegemonía después de la Segunda Guerra Mundial y que luego reemplazó en los 70 por el petrodólar que goza de actualidad. En este contexto, el liberalismo económico, surgido de sus predios, se transformó en el paradigma incontestado, definiendo las reglas del comercio mundial. Sus prácticas de gerencia y contabilidad habrían de hacerse universales. Sus inversiones se proyectaron por el mundo entero, dando forma a numerosas instituciones financieras, redes ferroviarias y proyectos de infraestructura. Recordemos que cuando Colombia pierde a Panamá después de la Guerra de los Mil Días, Estados Unidos se queda con Panamá, es decir, Panamá se vuelve una colonia estadounidense y allí se construye el Canal de Panamá, que empieza a dar regalías de $1.000.000 anuales. Y luego se firma el Tratado Thomson-Urrutia, con el que Estados Unidos
le promete a Colombia una indemnización por la pérdida de Panamá. Y esa indemnización se tarda hasta el gobierno prácticamente de Pedro Nelo Espina Vázquez. Es decir, que se pidió en la época de Carlos R. Restrepo, que tuvo su gobierno entre 1910 y 1914, pero esta indemnización apenas llegó prácticamente 15 años después. Y en esa medida, Colombia tenía su resistencia a apoyar todo los Estados Unidos. Por eso el presidente conservador, José Vicente Concha, toma la decisión de no apoyar a Estados Unidos en su participación en la Gran Guerra, que luego se llamó la Primera Guerra Mundial, precisamente porque ese dinero de la indemnización por Panamá del Tratado Thomson-Urrutia no había llegado. Supuestamente se normalizan relaciones con Estados Unidos y allí empieza la mayor hegemonía de Estados Unidos sobre Colombia. Y con ese dinero se construyen unos ferrocarriles, pero al final eso termina siendo también un nido de corrupción, porque se construyen ferrocarriles, pero realmente ese dinero queda en la élite. En este contexto, vale la pena tocar el tema de esas reglas del comercio mundial, que va muy de la mano con el concepto británico de vida civilizada, que se constituye en una de las formas del llamado, entre comillas, poder suave, copiado totalmente por las élites internacionales. Ningún otro imperio contemporáneo al británico pudo trascender su marco de dominio directo y obtener este tipo de impacto y reconocimiento a escala planetaria. Si bien es cierto, el poder de Estados Unidos parecía absoluto cuando se da el tema de la Segunda Guerra Mundial y cuando se implementa a cabalidad el tratado ya mencionado de Bretton Woods, no ha podido llegar a ese nivel que tenía el Imperio Británico. Pero vale decir que el Imperio estadounidense precedió a su hegemonía. Es decir, a veces se da primero el imperio y después se da la hegemonía. En el caso de Estados Unidos, primero se dio la hegemonía y después se dio el imperio, porque Estados Unidos ganó hegemonía con la doctrina Monroe. Le quitó la mitad del territorio a lo que hoy día se llama los Estados Unidos mexicanos. Estos territorios de Baja California, de Arizona, de Texas, que le pertenecían a los Estados Unidos mexicanos, ya le pertenecen a Estados Unidos. Y así fue como ganó hegemonía y se convirtió en el gran imperio estadounidense. Pero se consolidó en la guerra que le ganó a España en 1898, cuando le quitó a Cuba, a Guam, a Filipinas y a Puerto Rico a los españoles. Sin embargo, hubo que esperar varias décadas para que los Estados Unidos de América estuvieran en condiciones de plasmar su condición hegemónica por intermedio de un entretejido de organismos internacionales, sistemas de alianzas y reglas de juego de cobertura global. Cuando ello finalmente se materializara, la proyección obtenida en su momento por la, entre comillas, Pax Británica, habría de verse totalmente opacada. En este contexto, la distinción entre hegemonía e imperio se encuentra así directamente vinculada a la aceptación obtenida por parte de la comunidad internacional. Tanto la una como el otro entrañan
la noción de control. Y aquí se vuelve muy importante el pensamiento del francés Michel Foucault, cuando habla de cómo pasamos de las sociedades disciplinarias medievales a las sociedades totalmente de control. ¿Cuál es la diferencia? Que en las sociedades disciplinarias el sistema de represión era totalmente explícito, o sea, a la gente la quemaban, a la gente la perseguían con juicios excesivamente arbitrarios, pero en las sociedades de control el dominio se ejerce con más estrategias de manipulación. Siguen habiendo entrampamientos judiciales, persecuciones, trampas, pero es una hegemonía más invisible porque es más persuasiva. Por ejemplo, se hace a través del consumismo, a través de la manipulación mediática, se le hace creer al mundo que ellos defienden ideas de democracia, de libertad. Si ustedes analizan la discusión que tuvo ayer el presidente Petro con Donald Trump, es algo totalmente claro para explicar este fenómeno. Donald Trump insulta directamente al presidente Petro, tildándolo de narcotraficante. El presidente Petro se defiende diciendo que Donald Trump es muy grosero. Salen unas personas a defender al presidente Petro y salen otras, también colombianas, a defender a Donald Trump y a justificar el insulto que le hizo al presidente Petro. Y eso hace parte de un lavado cerebral. O sea, a buena parte del pueblo colombiano le han lavado el cerebro para que defienda el imperialismo, para que defienda al imperialista, lo que llaman los arrodillados al imperio. Pero esto hace parte de una hegemonía exitosa. Entra la definición clásica del filósofo Antonio Gramsci, porque es ahí, en la hegemonía exitosa, donde se sustenta el consentimiento. Estos personajes que siendo colombianos salen a defender a Donald Trump es porque han sido víctimas de una hegemonía exitosa. Para Gramsci, la esencia de la hegemonía deriva de la capacidad para definir la agenda política internacional y determinar el marco de referencia del debate, lo cual por definición implica el reconocimiento de los otros. A propósito de esto, también vale decir que Michael Hart y Antonio Negri establecen una distinción muy clara entre imperialismo e imperio. Para ellos, el imperialismo representaría la expansión de la soberanía de la potencia dominante sobre las esferas sometidas a su dominio. El imperio, por el contrario, es una forma de poder que se expresa por vía de un presunto consenso internacional en torno a un conjunto de reglas y creencias. Entonces, según estos autores, la forma de proceder de Estados Unidos es más de imperio que de imperialismo, porque ellos tienen una hegemonía exitosa tácita, en donde le hacen creer al otro que hay una relación de igual a igual cuando realmente no es así. La esencia del imperio es un poder que ha penetrado la conciencia colectiva determinando sus valores. Si bien se trata de una propuesta conceptual sugerente, vale la pena situarse en la dicotomía hegemonía e imperio para destacar que la visión de un imperio es similar a la que utiliza Antonio Gramsci para referirse a hegemonía. Aquí se genera un debate muy interesante. Por ejemplo, Andrew Gramble dice lo siguiente. Dice, esta perspectiva de hegemonía se asocia con Gramsci,
el ejercicio del poder entraña el uso tanto de la coerción como del consentimiento, pero las formas de control político más estables son aquellas donde sobresale el consentimiento. Entonces, por ejemplo, la coerción es tener 7 bases militares en Colombia, es un ejercicio de coerción, pero supuestamente esas 7 bases militares, Álvaro Uribe las dejó ingresar con consentimiento y en un trato de igual a igual. Esa es la idea que se vende. Y por eso el énfasis está menos en los factores estructurales que establecen la posibilidad de la hegemonía, como en aquellos factores en donde el poder es aceptado como legítimo a través de la persuasión ideológica y cultural. Esto lo vimos con el escándalo del software espía Pegasus. O sea que el presidente Petro lo descubrió, lo denunció en una alocución presidencial, investigaron, pero después de varios meses se dieron cuenta que ese software espía utilizado contra manifestantes en el estallido social de 2021 fue comprado por Estados Unidos. Entonces, cuando se dieron cuenta que era Estados Unidos el que lo había comprado, ahí murió la investigación. Y eso demuestra la gran persuasión ideológica y cultural que hay de Estados Unidos sobre Colombia. El énfasis es puesto en la creación y sostenimiento de una concepción del orden internacional a través de una playa de agencias y organizaciones mediante la incorporación de intereses diversos integrados en un proyecto político de amplio espectro. El aspecto ideológico de la hegemonía es lo más significativo, que también lo llaman la batalla cultural. Personajes de la extrema derecha nueva como Agustín Laje o como Javier Milei lo llaman una batalla cultural, tal cual como lo llamaba Gramsci, Deleuze y Guattari desde el marxismo cultural en la década de los 90 del siglo pasado. Y aquí juega un papel muy importante la prensa. La prensa proestadounidense, como Noticias Caracol, como RCN, como Revista Semana, entre otros, van a ver las posiciones a favor de Donald Trump como unas posiciones a favor de la democracia, a favor de lo normal, como si fuera una relación de igual a igual, cuando realmente no es así. Entonces, la hegemonía exitosa sí requiere de consentimiento. En cambio, el imperio no requiere de consentimiento ni de legitimidad y se basta con la fuerza. Por ejemplo, cuando Donald Trump impone aranceles a diferentes países del mundo, ahí no está actuando como hegemonía, está actuando como imperio. Está diciendo, tienen que pagarme tanto de aranceles y punto. Y si no les gusta, de malas. Y si quieren una guerra o si quieren que les patrocine una guerra, se las patrocino, como hemos patrocinado el genocidio del pueblo palestino, no hay problema. En este contexto, ni el imperio ruso, ni el imperio francés, ni el imperio austrohúngaro, solo por citar algunos casos, requirieron del beneplácito de los pueblos sometidos a su dominio. Ello no impide, desde luego, que casi todos los imperios busquen un basamento conceptual que brinde justificación o sustento a ese dominio, refiriéndose a esa necesidad de justificación. En este contexto, Niall Ferguson señala, comillas, tal como refería el senador J. William Fulbright en 1968, los británicos lo llamaban la carga del hombre blanco, los franceses lo denominaban sumisión civilizadora, los estadounidenses del siglo XIX lo llamaban el destino manifiesto, la promoción de la libertad o la estrategia de apertura que representan simplemente la última encarnación de esa tendencia. Miren, cuando Estados Unidos con George Bush se metió a Irak y le quitaron la vida a 1 millón de personas, lo llamaron
una misión humanitaria. ¿Cómo les parece? O sea, invaden otro país, le quitan la vida a 1 millón de personas y lo llaman una misión humanitaria. Y cuando Rusia se metió en el conflicto del Donbass en el 2022, ahí sí lo llamaron la invasión rusa. Entonces, así es como se construye la hegemonía, con un presunto discurso de consentimiento que es totalmente manipulador. Y así también lo hace Benjamin Netanyahu en el caso del genocidio al pueblo palestino. Dice el Estado de Israel en cabeza de Netanyahu que ellos están haciendo una defensa porque todos los palestinos son cómplices del grupo terrorista Hamas y que ellos están defendiendo a Israel. O sea, que ellos mataron 70.000 personas defendiendo a Israel. O sea, que es una estrategia de defensa. Y esa misma estrategia la ha utilizado Estados Unidos en Yugoslavia en 1999, en Irak a partir del 2003, 2004, en Libia y así sucesivamente. Como bien lo demuestra el caso del Imperio Británico, es decir, hablamos aquí de imperio y no de hegemonía pequeña. No obstante, su poder coercitivo no admitía dudas. Los varios cientos de millones de habitantes de la India en tiempos del RAC eran controlados por un servicio civil británico que en su momento de mayor expansión apenas si superó los 1.000 funcionarios. De aquí viene la importancia de la revolución que tuvo Mahatma Gandhi para enfrentar el imperio británico, haciendo una política de resistencia desde no comprar productos británicos, lo que llaman el boicot. Sin embargo, como bien lo evidenció la rebelión india de 1857, Londres sabía doblegar a sangre y fuego cualquier desafío a su dominio. La clave de este control minimalista de su imperio era la capacidad para cooptar a las élites. Y básicamente esa es la forma como han aplicado esta cara imperialista y algunas veces hegemónica de la doctrina Monroe en países como Colombia. Han cooptado totalmente a las élites. Por eso expresidentes como Andrés Pastrana, como Álvaro Uribe Vélez, como Juan Manuel Santos, como Iván Duque, defienden totalmente el imperialismo estadounidense, que a veces se disfraza de hegemonía, porque esos imperios logran cooptar las élites, en este caso las élites presidenciales, los congresos, los poderes judiciales, y así controlan a los países, controlando su política, su economía, su cultura, sus medios de comunicación masivos. De ahí viene el gran choque de Donald Trump con el presidente Gustavo Petro, porque Gustavo Petro no es un presidente obediente, es un presidente respetuoso de Estados Unidos, hasta de Donald Trump, pero no es un presidente obediente. Y les voy a poner varios ejemplos. Estados Unidos le pidió armas al gobierno de Colombia para llevar a Ucrania. Ya de por sí tenemos mercenarios en la guerra entre Rusia y Ucrania. Y eso fue cuando estaba Biden. Y Petro les dijo que él no iba a darles armas para que ese conflicto entre hermanos, entre Rusia y Ucrania, se agudizara. Entonces, Petro no quiso darles armas. Entonces, pero en ese momento no hubo una crisis porque John Biden no se la llevaba mal con Petro. O sea, Petro se dio el lujo de tratarse de igual a igual con Biden, cuando lo más normal era que Estados Unidos solo para querer algo de Colombia era sino que se lo solicitara, como cuando un jefe le dice a un empleado, dame tal cosa y el empleado se la da. En este caso, Petro le dijo a Biden, no señor, mi posición ante la guerra en Ucrania o entre Ucrania y Rusia es neutral y yo no mandaré armas colombianas para ese conflicto. Yo quiero la paz entre Ucrania y Rusia. Esa fue la primera vez que Petro fue desobediente con esta hegemonía, porque con Biden era más hegemonía que imperio y con Donald Trump es más imperio que hegemonía.
La segunda cuestión que separó claramente a Petro de Estados Unidos es el tema de Palestina, que para Estados Unidos es una guerra de igual a igual y ellos patrocinan a Israel en esa presunta guerra. Para Petro y para gran parte del mundo es un genocidio, porque es totalmente desigual. El grupo Hamas no representa al pueblo. El Estado de Israel se ha encarnizado es en contra de la población civil, la población más vulnerable, niños, niñas, gente muriendo de hambre, ancianos, ancianas, mujeres en estado de gestación, entre otros. Ahí van dos. La tercera vez que Petro fue desafiante con Estados Unidos fue con el tema de la política antidrogas. Cuando Petro en la ONU dijo que la política antidrogas de Estados Unidos era un fracaso. La cuarta vez fue cuando se tuvo la mayor crisis, aparte de la de ayer, que fue cuando ya Petro le escribió una carta a Donald Trump para que tratara con dignidad a la población colombiana en Estados Unidos, para que no los atara con cadenas. Petro le dijo a Donald Trump que la época de la esclavitud ya había terminado. Y eso se solucionó de manera diplomática en ese momento. Laura Sarabia se dice que habló con Álvaro Uribe. Álvaro Uribe habló con unos congresistas estadounidenses, con Marco Rubio, y se solucionó el tema. Ahí pueden ver ustedes el poder de Álvaro Uribe. Laura Sarabia fue el puente para solucionar esa crisis que, entre otras cosas, la prensa colombiana o la prensa proestadounidense quiso vender como que Petro fue el que cedió, cuando fue Donald Trump el que cedió, porque Donald Trump sí mandó a los colombianos en condiciones ya más pasables, más dignas y no encadenados, como si fueran delincuentes solo por ser colombianos. El quinto encontronazo fue ya en la ONU, en donde Petro también hizo un discurso denunciando a Donald Trump y a su patrocinio al genocidio contra el pueblo palestino, y Petro hizo un plantón a favor del pueblo palestino. Ese fue el quinto. Y el sexto fue el que ya vimos ayer, en donde ya Donald Trump insultó a Petro y Petro también le contestó. Y básicamente esas seis cosas que pasaron con Petro probablemente nunca pasarían ni con Iván Duque, ni con Juan Manuel Santos, ni con Álvaro Uribe, ni con Andrés Pastrana. Y desde la época de José Vicente Concha, no había un presidente que le dijera no a Estados Unidos. Y José Vicente Concha solamente lo hizo cuando Estados Unidos le pidió el favor de que Colombia se metiera en la Primera Guerra Mundial. Y ahí fue cuando José Vicente les dijo que no, porque no había llegado la plata del Tratado Thompson-Urrutia. O sea que si hubiese llegado ese dinero, nunca en la historia un presidente colombiano se le hubiera revelado a Estados Unidos, a excepción de Gustavo Petro. Y esto claramente demuestra cómo es que funciona el tema de la hegemonía. Y aquí llega otro concepto bien interesante, el concepto del control minimalista, que tiene que ver básicamente con cómo los imperios enfrentan las rebeliones o los presidentes rebeldes. En el caso del Imperio Británico, las élites de Londres sabían cómo doblegar a sangre y fuego cualquier desafío a su dominio. La clave de este control minimalista de su imperio era la capacidad para cooptar a las élites. Así que eso lo heredó el imperio estadounidense del imperio británico. Esta cooptación respondía a una estrategia bien definida. El mayor artífice de la misma en la India, que era Thomas Babington Macaulay, la definió en 1835 en los siguientes términos, comillas: debemos hacer nuestro mayor esfuerzo para formar a una clase que pueda constituirse en intérprete entre nosotros y los millones de indios a los que gobernamos.
una clase india en sangre y color, pero inglesa en gustos, opiniones, moral e intelecto. Al transformar en anglófila a la casta dirigente de la India, partiendo inicialmente de la bengalí, se pudo garantizar el control minimalista de ese inmenso territorio. Entonces miren que el Imperio Británico utilizó contra la India la misma estrategia que ha utilizado el Imperio estadounidense contra Colombia, conquistar a las élites. Y por eso, para la élite gringa, el presidente debería ser Federico Gutiérrez, un tipo totalmente arrodillado a ellos, o en su defecto, Rodolfo Hernández. Pero Gustavo Petro se ha convertido en una piedra en el zapato para Estados Unidos. Y esa política adoptada en los casos en donde dominaban a la élite como una forma de dominar la población, también parte de que la población es inferior, o sea, que la población nativa es inferior a los colonos británicos. Y en el caso nuestro, que los colombianos somos inferiores a los gringos. Esto se nota en el tema de la extradición. Entonces, por ejemplo, los narcotraficantes colombianos los extraditan a Estados Unidos. En cambio, los narcotraficantes gringos nunca los extraditan a Colombia. O sea, solamente en eso se nota muy bien cómo funciona esta hegemonía. Es claro que Estados Unidos de América ha sido poder hegemónico, al menos parcialmente, desde 1945, cuando se acaba la Segunda Guerra Mundial, porque al lado de la Unión Soviética se parte en el mundo. Obviamente, eso está abierto a debate y también el tema de cuáles han sido las estructuras más evidentes de este poder imperial, al menos desde que Estados Unidos se desprendió de la colonia de Filipinas. De acuerdo con la tesis del historiador inglés Niall Ferguson, uno de los mayores estudios actuales de este tema, Estados Unidos de América es claramente un imperio, solo que un imperio que no se decide a reconocerse como tal. Por eso ellos siguen diciendo que son defensores de la democracia, de la libertad de los pueblos. Ellos posan como los policías del mundo, tratan a los países como patios traseros, pero ellos no se autorreconocen como imperio. Algo que sí pasaba con el tema de otros imperios. Otros imperios sí se reconocían como tales, como el Imperio Romano, por ejemplo. Entonces, podríamos decir que el imperio estadounidense es un imperio hipócrita porque ellos se tratan de vender como si fueran un país de igual a igual con todos, como si fueran democráticos, liberales, como si las dictaduras solamente fueran las dictaduras socialistas. Eso es un debate bien interesante. Entonces, este libro que mencionábamos de Ferguson argumenta no solo que Estados Unidos de América es un imperio, sino que siempre ha sido un imperio. Obviamente, pues fueron colonia británica, pero ya en el siglo XIX se convierten en un imperio. En medio de su simpatía evidente con respecto a los norteamericanos, Ferguson no deja dudas con respecto a la naturaleza imperial de ese país. Desde luego que a diferencia del viejo imperio británico, la bandera de Estados Unidos no ondeaba en los territorios sometidos a su esfera de dominio. Sin embargo, la naturaleza imperial de ese dominio no admitía dudas. Trujillo, Somoza, Batista, Marcos Sukarno o Reza Pahlavi eran una expresión tan palpable de ese poder imperial como Sandino, Arbenz, Lumumba, Mossadegh, Allende, Bishop o Noriega lo fueron con respecto a los costos del desafío. Entonces, por ejemplo,
Para hablar del caso chileno, Salvador Allende era un presidente democrático elegido con voto popular, pero que fue tildado como enemigo de Estados Unidos. Y por eso Estados Unidos patrocina a Augusto Pinochet para que traicione a su jefe y dé un golpe de Estado, lo que se conoció también como el 11 de septiembre de 1973, el golpe de Estado en Chile. Entonces, ese ha sido el mecanismo que ha utilizado Estados Unidos, tener presidentes títeres en sus países satélites que funcionan como colonias. Oficialmente Puerto Rico es una colonia estadounidense, pero también tienen países satélites como lo fue la Chile de Pinochet o la Colombia de Álvaro Uribe, en donde se nota claramente un minimalismo norteamericano que basta solo con la cooptación a las élites locales y con la mano expedita de la CIA, obviando los símbolos externos de la sujeción imperial. En este contexto, la tesis de Macaulay se aplica perfectamente a esta realidad. Líderes latinoamericanos, africanos o asiáticos podían resultar distintos en muchos aspectos, pero todos se identificaban por los patrones de la potencia dominante. Lo que sí no admitía dudas, como lo recuerdan ejemplos como los citados, era la determinación a no admitir la disidencia. A fin de cuentas, como bien señala Clyde Prestowitz, comillas, si parece, camina y suena como un pato, es muy probable que efectivamente sea un pato. El tema de la apariencia. Desde luego, los estadounidenses tienen pocas colonias o posesiones territoriales al estilo clásico como Gran Bretaña o Japón en el pasado, pero los imperios se miden también por su habilidad para proyectar el poder y compeler o hacer ineludible la aceptación de sus deseos, así como por su capacidad para definir e imponer las reglas de juego y establecer las normas sociales. Si miramos a los Estados Unidos bajo este punto de vista, es evidente que la cara del pato comienza a aparecer. De alguna manera, entonces, Estados Unidos era una potencia hegemónica y potencia imperial al mismo tiempo ante las naciones desarrolladas integrantes de la OCDE, más algunas pocas como Israel. Era claramente potencia hegemónica. Allí, el consentimiento y la legitimidad obtenidos se bastaban para dar sustento a su control. En los amplios predios del tercer mundo, donde la posibilidad de penetración de la influencia soviética era siempre temida, Estados Unidos se comportaba claramente como potencia imperial. Frente a ese amplio espectro de la fuerza era la base de su dominio. Con el fin de la Guerra Fría, pareció que el poder imperial norteamericano se relajaría definitivamente, haciéndose innecesario. El ejercicio hegemónico bastaba para proyectar su control sobre las esferas de decisión internacional, en medio de un consenso generalizado con respecto a la legitimidad de su liderazgo, máxime cuando la globalización actuaba como correa de transmisión de esa hegemonía. En efecto, luego de la caída del muro de Berlín, se impuso un modelo de credibilidad internacional determinado por la sujeción a los parámetros definidos desde Washington. Quien se apartara de los mismos no solo dejaba de ser visto con seriedad, sino que debía aceptar un inevitable ostracismo. Quien cuestionara la legitimidad de la potencia dominante debía aceptar su deslegitimación. La ideología y no la fuerza era la esencia de ese proceso. Incomprensiblemente, la llegada al poder de la administración de Bush hijo vino acompañada de músculos y retórica imperiales, comillas, imperialistas democráticos. Fue el nombre con el que los neoconservadores denominaban a sí mismos al apelar sin ambajes a su vocación de control duro. Y con Donald Trump
en ambos gobiernos, sobre todo en este último, estamos viendo esa misma cara que dejó George Bush hijo, esa idea de que somos imperialistas y a la vez somos democráticos. Es decir, la idea de que somos los policías del mundo, podemos opinar, podemos patrocinar el genocidio al pueblo palestino, podemos ser los principales negociantes y los creadores de la guerra entre Rusia y Ucrania con el golpe del Euromaidán. O sea, creamos la guerra en Ucrania y luego pasamos o posamos como los mediadores y como los salvadores en la guerra en Ucrania, que así es como se hizo elegir Donald Trump, diciendo que él en un solo día podía acabar la guerra en Ucrania y realmente no ha cumplido por su amistad con Vladimir Putin. Y miren la forma como Donald Trump trató a Zelensky, tratándolo como un inferior, humillando a Zelensky. O sea, Zelensky es un cero a la izquierda. Realmente la paz entre Ucrania y Rusia la tiene que hacer Donald Trump. Zelensky es solo un títere de Estados Unidos, como tantos títeres que hemos tenido en las pasadas presidencias de Colombia. Entonces, era necesaria esta reflexión historiográfica para entender cómo funciona la política mundial, para entender con claridad por qué hay un fracaso de Estados Unidos en su hegemonía global. También para entender cómo en su momento al imperio estadounidense lo benefició el colapso de la Unión de las Repúblicas Socialistas Soviéticas. Y también para entender cómo George Bush hijo y Donald Trump terminan abandonando a sus amigos y a sus aliados y se embarcan en una cruzada imperial para la cual no están muy bien preparados. Y por eso hoy más que nunca es importante retomar las ideas de este escritor, el diplomático Alfredo Toro Hardy, que no solamente es académico y periodista, sino que también ha tenido una exitosa carrera como diplomático y que también ha sido embajador tanto en Washington como en Londres. O sea, estamos hablando de este autor que hemos analizado hoy, que tiene gran cantidad de libros y artículos sobre este tema de la hegemonía y el imperio. Hemos llegado al momento de las conclusiones y particularmente tengo tres conclusiones para compartir con ustedes. La primera, que definitivamente Estados Unidos ha sido más imperio que hegemonía, pero en los últimos años, en las últimas décadas, ha bautizado su imperialismo como una forma de hegemonía. Y para ello ha tenido la complicidad y el respaldo de medios masivos de desinformación como Fox News, como CNN, como NTN 24, en donde satanizan a los presidentes que se rebelan al imperio estadounidense. Durante varios años satanizaron a Hugo Chávez, han satanizado a Nicolás Maduro y también en este momento ya están satanizando a Gustavo Petro. Todos los presidentes que se le paren en la raya a Estados Unidos y que defiendan sus países y que se enfrenten a la hegemonía estadounidense son tildados de narcotraficantes, de terroristas, de guerrilleros, y así es como empiezan a planear golpes de Estado, invasiones, y a demostrar lo que realmente son, un imperio, y a ocultar su hegemonía tácita que la hacen en tiempos de paz. En tiempos que no hay guerra, actúan hegemónicamente, haciéndose ver como iguales cuando realmente ellos se creen superiores y de cierta manera son superiores porque tienen un poder económico, político y cultural impresionante, también un poder mediático, pero todo presidente que se revele ante su imperialismo va a ser relacionado con narcotráfico, con terrorismo internacional y con alguien que no merece gobernar el país que ellos ven como colonia, que ellos ven como patio trasero, pero que en el fondo ellos aparentan ver de igual a igual, con los pasados títeres que manejaban con un dedo. La segunda conclusión, el libro que hemos analizado
al menos en esta parte de la sesión, nos deja otra conclusión. El libro de Alfredo Toro Hardy, Hegemonía e Imperio, publicado por Villegas Editores. Este libro claramente nos muestra la importancia de conocer la historia, de conocer un poquito de geopolítica, de no quedarnos con la prensa Mossad, con la prensa que está pagada para mentir. O sea, una prensa que realmente no te cuenta la verdad. Hubo un estudio muy interesante que hizo un doctor en lingüística chileno hace ya aproximadamente 8 años sobre lo que decían las noticias del tema de Venezuela y de Nicolás Maduro. Él analizó más de 10.000 noticias publicadas en Chile, en Colombia y en México. Y a él le llamó mucho la atención un dato, un hallazgo, que ninguna de las noticias hablaba de la criminal sanción de Estados Unidos a Venezuela. O sea, ninguna. O sea, todos le echan la culpa de la hiperinflación a Nicolás Maduro y a su supuesto gobierno socialista del siglo XXI. Pero ninguno analizaba cómo la sanción de Estados Unidos era la que estaba generando la hiperinflación. Lo mismo que pasa con Cuba, que Cuba ha sido una isla rebelde al imperio estadounidense y obviamente en su momento tuvo apoyo de la Unión Soviética, hay que reconocerlo también. Cuba dependía mucho de la Unión Soviética y últimamente depende mucho de China y Venezuela, pero Cuba también ha resistido el imperialismo estadounidense y las tácticas que utilizan para desacreditar a Cuba son las mismas que utilizan para desacreditar a Venezuela y a Colombia cuando tienen presidentes que son rebeldes a la causa imperialista gringa. Básicamente, esa es la conclusión que vamos a sacar del libro de Alfredo Toro Hardy. Y la última, sobre la doctrina Monroe. La doctrina Monroe se hizo, como vimos ahora, con fines anticoloniales, pero paradójicamente, con el paso del tiempo, terminó convertida en la mayor doctrina imperial que se convirtió ya en América para los estadounidenses, no América para los americanos. Y en vez de combatir el imperialismo europeo, se alió con las secuelas del imperialismo europeo para someter a los patios traseros como Colombia. Y por eso hay que reevaluar muy bien la validez de la doctrina Monroe y cómo la está aplicando Donald Trump, como en su momento también la aplicó George Bush hijo. Y básicamente esa es la última conclusión que les quería compartir. Y como les digo siempre, si queremos construir en Colombia una sociedad más democrática en lo político, más incluyente en lo social, más equitativa en lo económico y más sostenible en lo ambiental, debemos reconocer la historia y mirar cómo esta hegemonía y este imperio se pueden estudiar desde una perspectiva decolonial, sin fanatismo, con argumentos, con hechos y siempre tratando de buscar el bienestar colectivo de nuestros pueblos que resisten ante los embates neocoloniales y también imperialistas.